Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos, dada la gravedad de la crisis que tenemos en Venezuela, económica, política, social, cultural y ética, que son los ingredientes de una crisis de gobernabilidad, es decir, inviabilidad como país. Los venezolanos le exigimos a la oposición política del país postura firme, que comprendan lo que está en juego y dejen a un lado las luchas internas por sus intereses y el liderazgo. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el doctor Juan Carlos Sosa Aspurua, abogado, fundador del Movimiento por la Dignidad y Libertad de Venezuela, profesor de las universidades Simón Bolívar y Católica Andrés Bello. También es director de la revista Energizando Ideas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Juan Carlos, bienvenido a Maracaibo. Es un placer estar aquí, Arnaldo. Y muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Juan Carlos, ¿qué opinión te merece el comportamiento actual de la oposición venezolana? No es una oposición, no me merece una oposición o una opinión positiva en lo más mínimo, porque pienso que no está ejerciendo el trabajo de oposición. Es decir, para mí, lamentablemente, los partidos políticos en Venezuela decidieron hacer política convencional en una circunstancia completamente extraordinaria y excepcional. Y comenzaron básicamente a conformarse con simplemente cohabitar con un sistema que es inaceptable. Es decir, son cogobierno, aceptando unos espacios que no hacen absolutamente nada para resolver la crisis que nos está acabando como país, y con eso se han conformado para hacer una política, además, que nunca va dirigida a la solución del problema principal, sino que consiste, en la eterna demagogia a la que estamos acostumbrados, en populismo y en una forma de entender las cosas que no está en sintonía con la tragedia que estamos viviendo. ¿Y cuál es esa tragedia? Un sistema, un régimen que ha secuestrado al país, a todos y cada uno de sus poderes públicos, que ha, si se quiere, pisado la soberanía del país, la ha pisado completamente. Es decir, en Venezuela en este momento no somos una nación soberana, sino que estamos a la merced de un país extranjero, que además es una dictadura que tiene casi 60 años esclavizando a su pueblo. Y nosotros venimos, si se quiere, agachando la cabeza en consecuencia. En vez de reaccionar como país, hemos permitido que eso pase. Es un sistema, además, que hemos visto que ha violado sistemáticamente todos y cada uno de los derechos humanos existentes. Y eso nos da como sociedad, entonces, no solamente el derecho, sino el deber de hacer algo al respecto. Es decir, de desconocer esa autoridad que nos está oprimiendo y buscar la forma de canalizar, la lucha política, social del país hacia el objetivo de la libertad. Es decir, liberarnos de un sistema que está acabando con nosotros como nación e implementar un gobierno que le permita al país recuperarse económicamente de forma inmediata, generar círculos virtuosos en todos y cada uno de los aspectos que importan en un país, limpiar el marco institucional. ¿Para qué? Para que efectivamente pueda ser viable eso que llamamos la democracia, para que el país realmente pueda elegir de una manera legítima y transparente y no de una manera fraudulenta, farsante, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Es un sistema de trampas, que está muy bien estructurado para eternizar este sistema en el poder, en donde los partidos políticos se han hecho cómplices, porque sabiendo que ese sistema es una farsa completa, es un fraude, han colaborado con la existencia del mismo, se han prestado a participar en él y han llevado al país, además, convenciéndolo de una narrativa y de una forma de entender el problema completamente equivocada, han llevado al país también a ser cómplice de esas circunstancias. Entonces tú me preguntas,
¿Qué opino yo de la oposición? Opino que no es oposición, opino que es cogobierno y que la responsabilidad que nosotros tenemos como sociedad civil es establecer una verdadera oposición que permita entonces llevar a cabo las acciones necesarias para lograr el objetivo que necesitamos, que es la libertad del país. Hablando de complicidad, para ti hay un sector de la oposición que es colaboracionista. Definitivamente. Es que no es que lo creo, es que es así. O sea, yo creo que las pruebas están absolutamente irrebatibles de que eso es así. Es decir, te lo pongo como ejemplo del sistema electoral. El sistema electoral está lleno de fraudes bueno, que van de aquí a donde tú quieras. Es decir, hacen una montaña de pruebas que demuestran que ese sistema es completamente fraudulento, empezando por un registro electoral abultado de más de 3 millones de personas, unas máquinas que sabemos que son manipulables y que han sido manipuladas, unos rectores que responden al partido de gobierno. Es decir, toda la estructura electoral está montada para favorecer exclusivamente al sistema y su permanencia. Y el hecho de que los políticos venezolanos hayan permitido que eso sea así, se hayan prestado a ese juego y hayan sido electos además dentro de ese juego, bueno, los hace completamente cómplices. Es decir, porque si tú resultas electo de un sistema que es una farsa y que está montado para dejar indefinidamente en el poder un sistema criminal, definitivamente te haces cómplice. Yo no estoy diciendo que ellos sean criminales, ni mucho menos. Es decir, muchos inclusive han actuado de buena fe, pero su mala concepción del problema, su falta de entendimiento de la realidad que nos está carcomiendo, su necesidad de capitalizar la coyuntura y sacar beneficio de la misma a corto plazo, los ha hecho cómplices. Entonces, actualmente ellos son tan responsables como el régimen de lo que nos está pasando, porque la historia nos ha puesto en bandeja de plata, en bandeja de oro, oportunidades preciosas para salir del problema, para solucionar el problema, y ellos le han dado la espalda a esa realidad, porque claro, implica costos, implica sacrificio, implica quizá sacrificar el corto plazo, y esa posición, ese espacio político que ellos pueden conquistar en el corto plazo, implica sacrificar eso en aras de el verdadero destino del país, en aras de construir una verdadera nación, en aras de rescatar el Estado, de rescatar la República y hacer las cosas correctamente. Entonces, ellos han sacrificado todo eso. Entonces, ¿a qué se le llama eso? Complicidad. Porque al final del día esas gobernaciones, esas alcaldías, esos puestos en la Asamblea Nacional no hacen absolutamente nada para evitar el avance de este sistema destructivo de todo. Entonces, si tú me dices que con esas gobernaciones, esas alcaldías, esas diputaciones, realmente se pudiese haber hecho algo, entonces yo te digo, bueno, eso es una lucha legítima. Pero esos espacios no han hecho otra cosa que fortalecer al régimen, porque ha legitimado toda su estructura fraudulenta y no ha hecho nada para solventar la crisis, sino al contrario, ha permitido que se empeore, porque como todas esas alcaldías y gobernaciones dependen del poder central, para poder existir, porque sin el poder central, sin el dinero que les da el poder central, no subsisten independientemente, las hacen cómplices de quien está en el poder central. ¿Y quién está en el poder central? Una gente que secuestró al país. Juan Carlos, tengo que hacer una pausa. Al retorno de unos comerciales nos vas a decir entonces cuáles son los verdaderos intereses que tiene la oposición venezolana. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Juan Carlos Sosa Apurua, fundador del Movimiento por la Libertad y Dignidad de Venezuela. Seguimos conversando con el doctor Juan Carlos Sosa Apurua, abogado y fundador del Movimiento por la Libertad y Dignidad de Venezuela. Juan Carlos, hay intereses oscuros en la oposición. Yo te pregunto, ¿cuáles son los verdaderos intereses que tiene la oposición política venezolana? Bueno, para empezar, yo no lo llamo oposición, es algo como te decía, ¿no? Es cogobierno. ¿Y cuáles son sus intereses? Bueno, cogobernar, es decir, tener espacios políticos donde ellos puedan tener vida política, aunque sea una vida política mediocre y completamente desajustada
a la verdadera problemática del país. A la hora de buscar excusas y digamos, justificarse, van a conseguir miles, ¿no? Estamos haciendo trabajo social, estamos transformando los barrios, estamos cambiando la mentalidad del país. Es decir, tienen una cantidad de razones que, vuelvo y repito, serían válidas en otro contexto y en otras circunstancias. Pero en estas circunstancias de secuestro del país, donde tú tienes una nación sin soberanía, donde tú tienes un sistema que está violando todos los derechos humanos y acabando con la dignidad del país y empobreciéndolo a nivel no solamente material, sino a nivel espiritual, de la forma como se está empobreciendo. Unas ciudades todas llenas de basura por todos lados, todas las ciudades parecen pueblos fantasmas, el país se está cayendo a pedazos. Entonces, en esas circunstancias nosotros necesitamos una forma de hacer política completamente distinta a esa. Si no se trata de seguir, bueno, buscando apoyos para ser alcalde en un municipio X y entonces poder hacer labor social en ese municipio, porque eso sería válido si estuviéramos viviendo una circunstancia normal. Entonces, yo lo que pienso es que son políticos que no están hechos para estas circunstancias. Hablando de situaciones normales, Juan Carlos, con la situación tan dramática que vive el país, la oposición está pensando en las elecciones parlamentarias del 2015. Bueno, es que eso te lo dice todo, Arnaldo. Si algo ha demostrado esta historia reciente... Pero ¿tú crees que es momento para pensar eso? Es que a eso voy, es decir, el hecho que ellos estén pensando en eso, te lo dice todo. O sea, te lo dice todo. Cuando hemos visto precisamente que la presencia de esos diputados en la Asamblea no ha hecho absolutamente nada para evitar el avance de este sistema. Y si ellos hubieran tenido más diputados, tampoco lo hubieran logrado. Porque antes del 2005 ellos tenían suficiente representatividad para, por ejemplo, evitar las confiscaciones de la propiedad privada. Y en ese entonces, antes del 2005, se llevaron a cabo las confiscaciones a las propiedades privadas más valiosas de Venezuela. Entonces, no me digan que esa presencia en el Parlamento va a hacer algo por solucionar la crisis, va a hacer algo por solucionarle la crisis a las personas que son electas para esos cargos. Le soluciona su crisis económica, le soluciona su crisis de seguridad personal porque ahora van a tener una camioneta blindada y van a tener su chofer, le resuelve el problema de la vida porque entonces puede viajar y puede tener conocimiento de oportunidades que antes no tenía. Es decir, le resuelves la vida a esos políticos en particular, pero al país como tal no le resuelves nada, todo lo contrario, sigues profundizando la tragedia. Entonces, cuando a mí me plantean ese tipo de caminos, ir a una asamblea, ya yo sé que quienes me están planteando eso no tienen para nada en mente resolver la crisis del país. Lo que tienen en mente son sus intereses subalternos. Entonces la tragedia es de que esos intereses subalternos, personales, particulares, coyunturales, los han llevado a la gran política. Entonces se ha transformado en la política de la oposición y por eso que yo pienso que no son oposición. Lamentablemente, el mundo los percibe a ellos como la única voz legítima, como los verdaderos interlocutores de la tragedia. Y ese es el drama. Por eso el único reto que verdaderamente tiene este país en este momento es permitir que sean otros los interlocutores y construir en el escenario una verdadera política de oposición. Es decir, un verdadero grupo de personas que esté dispuesta a decir las cosas que se tienen que decir y a promover las actividades tanto nacional como internacionalmente que van hacia la consecución del objetivo, que es sacar a un sistema criminal que está en el poder, destruyendo al país, y poner las bases constitucionales reales que están ya plasmadas en la Constitución, no hay que cambiar nada en la Constitución para eso. Llevar la verdadera, digamos, base constitucional de la República, digamos, al escenario nacional y permitir entonces que haya un gobierno decente que permita que efectivamente haya bienestar colectivo genuino y no una panacea que en nada resuelve el problema de nadie. Pero nosotros necesitamos líderes en quien creer. Leopoldo López es un político de estos que llamamos colaboracionistas. A mí nunca me ha gustado, Arnaldo, digamos, personalizar las cosas, ¿no? Yo veo en Leopoldo López a un luchador político que tiene, digamos, virtudes, sin duda, tiene virtudes. Perdió su libertad. Tiene virtudes personales. Asumió riesgo. Pero más allá de eso... Y el verdadero político tiene que asumir riesgo, hasta de perder la vida, hasta de perder su libertad. Más allá de eso, pienso que hay que hacer el análisis de su acción política durante 16 años, ¿no?
Y durante 16 años López fue cómplice de la situación, es decir, él fue partícipe de todo esto. Hasta diciembre del año pasado, él estaba diciéndole al país que era posible resolver el problema electoralmente y estaba llevando al país al matadero electoral una y otra vez. Después del 14 de abril, que hubo ese fraude descomunal que hubo en las elecciones del 14 de abril, a Leopoldo López y a todos esos líderes les correspondía hacer un llamado al país a realmente reaccionar y entrar en desobediencia civil continua y permanente hasta tanto se solventara el problema. Pero ¿qué hizo él? Se recogió y empezó a hacer campaña para las elecciones de alcaldes. Y no solamente eso, sino cometió el gravísimo error. Uno de los partidos más beneficiados en las elecciones municipales fue el Partido Voluntad Popular. Cometió el gravísimo error, además de ser cómplice, de transformar unas elecciones que se sabía que el régimen controlaba de la A a la Z en plebiscito. Es decir, un régimen que estaba totalmente deslegitimado después del 14 de abril, un presidente que se sabía que era un fraude, que se había robado las elecciones. Entonces tú transformas unas elecciones locales en plebiscito. ¿Para qué? Para que sea una elección nacional, sabiendo que vas a perder, digamos, en su fase estructural. No vas a perder la posibilidad de conquistar espacios puntuales, pero la vas a perder como plebiscito. Llevar al país a eso, a mí me parece prácticamente imperdonable. Entonces, que López después, una vez que sucedió ese show en Miraflores, donde vimos a los alcaldes cantando el himno nacional, coreando a Hugo Chávez, es decir, cantando el himno nacional junto con Hugo Chávez, dándole la mano a Maduro, legitimándolo como presidente, que después él haya decidido, cuando todo ese aparato fraudulento queda en evidencia ante el país, salirse de eso y irse hacia el mundo de la calle, donde habemos unos cuantos que tenemos 16 años trabajando arduamente y totalmente vetados por los medios de comunicación y por las matrices de opinión, que él haya tratado de trasladar su liderazgo político conquistado con su actividad a ese escenario. Bueno, yo en un primer momento lo aplaudí. Dije, bueno, si va a ser lo correcto esta vez, señor, hay que apoyarlo. Pero cuando vi que él se monta sobre ese esfuerzo que se está haciendo en la calle, que no tiene nada que ver con él, porque todas esas acciones de calle surgieron de manera espontánea y por gente que tiene años luchando en esas lides. Entonces, que él haya tratado de capitalizar eso para después proponerle al país que la salida es una constituyente, es decir, seguir en el camino del fraude, seguir en el camino de la farsa, para mí eso es inaceptable. Entonces, el hecho que él haya decidido... Juan Carlos, tengo que hacer una pausa. Como para ti el régimen no sale por la vía electoral, al retorno nos vas a decir cómo producir un gobierno de unidad nacional. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Juan Carlos Sosa Aspurua, fundador del Movimiento por la Dignidad y Libertad de Venezuela. Seguimos conversando con el doctor Juan Carlos Sosa Aspurua, abogado y fundador del Movimiento por la Dignidad y Libertad de Venezuela. Para ti, Juan Carlos, el régimen no sale por la vía electoral. Entonces, ¿cómo construir un gobierno de unidad nacional? Bueno, para empezar, quizás para concluir el tema, hay que comenzar a desconocer todo el sistema del país, este sistema, estos poderes públicos secuestrados. Por eso yo no aplaudí para nada que López haya decidido entregarse. Yo creo que eso es una forma de reconocer el sistema, aunque en protesta, pero es una equivocación. O sea, y así se lo hice ver, yo publiqué una carta pública en ese sentido. Más allá de la tragedia que significa ser preso político, donde evidentemente hay un sacrificio, es decir, esa familia está sufriendo y eso hay que enaltecerlo en cierta forma, pues, y hay que apoyar a esa gente, porque no solamente es él, son todos los presos políticos, la gente que está padeciendo un sistema absolutamente tiránico, dictatorial, que se burla de la justicia.
Entonces, pero sí es importante tratar de localizar para este momento el liderazgo correcto para los tiempos que estamos viviendo. Es decir, todo el liderazgo que está decidido a hacer una política convencional debería esperar su momento. Yo creo que no es el momento de la política convencional. Es el momento de rescatar en el país todos los recursos humanos que existen, tanto a nivel nacional como los venezolanos que están afuera, para crear un gran movimiento de resistencia nacional, en donde nosotros pongamos los grandes puntos en el tapete. O sea, ¿cuál es el objetivo? Liberarnos, es decir, rescatar nuestra soberanía como país, rescatar nuestros valores republicanos, frenar la violación sistemática de los derechos humanos y establecer entonces un gobierno efectivo que dictamine las políticas públicas necesarias para corregir los problemas. Hay que buscar equipos de trabajo en ese sentido, hay que rescatar los liderazgos a nivel nacional, muchos de ellos están en los partidos políticos, hay gente muy valiosa en los partidos políticos que viene trabajando de manera honesta, de manera efectiva, pero liderados hacia caminos equivocados. Yo creo que si se logra crear una organización a nivel nacional bien cohesionada, con una estrategia definida hacia el objetivo de la libertad, y se hace bien el trabajo de crear esta narrativa de que la única salida posible es a través de la desobediencia civil, legítima y constitucional, que nos da además el derecho natural, mucha gente que está haciendo política convencional actualmente por necesidad, por ósmosis, por inercia, se van a sumar a este esfuerzo. Y entonces vamos a construir el gran movimiento que también necesariamente tiene que involucrar a los militares decentes, porque en el sector militar existe el mismo padecimiento que en el sector civil, y además con el agravante de que ellos son los que supuestamente tienen que proteger la soberanía nacional, tienen que proteger al Estado de este secuestro que estamos sufriendo, y no lo están haciendo. Pero mucho de esa fuerza militar institucional decente que existe no puede activarse para hacer el uso legítimo de la fuerza, que es lo que le permite la Constitución Nacional. Son los únicos que realmente legítimamente pueden hacer uso de la fuerza, porque esta fuerza civil lo que tiene que hacer es poner los grandes valores en el tapete, en el escenario, pero es la fuerza militar la que tiene que desconocer la orden, digamos, ilegítima que viene de esas autoridades legítimas. Esos militares están ahí, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente piso político para tener el respaldo que se necesita para que lo que venga después de ese momento de desconocimiento sea un gobierno que tenga la posibilidad de sostenerse, que haya gobernabilidad en el país y por lo tanto que ese esfuerzo militar no sea en vano, es decir, no arriesguen todo para lograr nada. Se necesita entonces en el escenario una narrativa que justifique esa intervención. En este momento eso no existe. En este momento, en el sector político formal, hay una negativa total a la participación militar. De hecho, el 14 de abril, la fuerza militar institucional estuvo dispuesta a respaldar a quien realmente Juan Carlos, logró la victoria. A lo interno, ¿qué está pasando en el mundo militar venezolano? Hay una procesión, como dicen, la procesión va por dentro. Hay un gran descontento con lo que está pasando. Existe una gran fractura también. Pero hasta ahora los militares venezolanos han sido testigos silenciosos de esta crisis. Como lo ha sido la sociedad civil también, ¿eh? Porque eso que se le endosa a ellos hay que endosárselo también al sector empresarial, al sector académico, al sector cultural, a todos los sectores importantes del país. Se le tiene que endosar esa misma crítica que se le está endosando a los militares, porque al final toda la sociedad es responsable. Cuando la sociedad va a un circo electoral, sabiendo que es un círculo electoral, habiendo pruebas que lo demuestran, pero no queriendo ver esas pruebas, tapándose los oídos y tapándose los ojos, hace que la sociedad civil tenga también una gran responsabilidad. Entonces yo creo que es momento que todos asumamos nuestra responsabilidad, estemos dispuestos a rectificar los errores del pasado y abrazarnos todos como país, tanto la parte civil como la parte militar. ¿Sabes qué me preocupa a mí, Juan Carlos? Que el hombre es un animal de costumbre. Y este estado de cosas que estamos padeciendo, el pueblo lo sigue aceptando. ¿Tú crees que el venezolano se está acostumbrando a los apagones, al alto costo de la vida, a la inseguridad, a la escasez, al desempleo y al desabastecimiento que hay en Venezuela? Lamentablemente eso es una realidad humana.
Es decir, en todos los países donde se han establecido sistemas como estos, eso sucede. Ese es el objetivo, que la gente se adapte a la porquería y lo viva como normal. Eso es exactamente el objetivo de estos sistemas. Y se salen con la suya si se les permite. Ahora, no podemos ser tan irresponsables de pretender que sea la gente que menos posibilidades tiene de hacer algo la que lo haga. Porque eso es una excusa de cobardes. Decir, bueno, es que el pueblo, hasta que el pueblo no reaccione, eso es mentira. Lo que tiene que reaccionar es la gente que tiene la capacidad de reaccionar. La gente que tiene los conocimientos, que tiene la preparación, que tiene la formación, que tiene los recursos para hacer algo al respecto. Y esa es a la gente a la que hay que apelar, porque esa es la gente que no ha hecho su trabajo, la élite del país, la gente más formada del país, la gente que más recursos tiene. Esos son los que tenemos que actuar, porque el pueblo, es decir, la gente, lo que llaman el pueblo, la gente de menos recursos en todos los sentidos, que tiene poco espacio en su vida para poder maniobrar nada, no podemos pretender que sean ellos los que nos resuelvan el problema. Esa gente necesita que la gente más preparada de un país reaccione y haga lo correcto. Y si se hace eso, entonces se implementarán las políticas públicas que la gente de menores recursos apoyará aplaudiendo, porque los que están padeciendo la peor de las crisis son precisamente las personas de menores recursos, pero los tenemos abandonados allí. Y por eso están pasando las cosas que están pasando. Juan Carlos, nuevamente tengo que hacer una pausa. En este mes se espera el anuncio del gran paquetazo de Maduro. Al retorno de unos comerciales nos va a decir si en Venezuela estamos preparados para un estallido social. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Juan Carlos Sosa Apurua, fundador del Movimiento por la Dignidad y Libertad de Venezuela. Seguimos nuestra conversación con el doctor Juan Carlos Sosa Apurua, abogado y fundador del Movimiento por la Dignidad y Libertad de Venezuela. Para este mes se espera el anuncio del gran paquetazo de Maduro. En la oposición estamos preparados para un estallido social. El estallido social, yo creo, Arnaldo, que ya sucedió. Es decir, lo que pasa es que no lo queremos escuchar. Dicen que lo peor no ha llegado. Lo peor no ha llegado, y nunca llega, ¿eh? Porque esto es una decadencia progresiva, eterna e indefinida, como le sucedió a Haití, como le sucede a Nigeria, como le sucede a todos los países que están sometidos a sistemas equivocados, como le sucedió a Alemania Oriental. Es decir, el paquetazo ya sucedió hace años. Las políticas económicas aquí están destinadas a destruir al país, y eso es deliberado. Este sistema, este régimen, no es que es un mal gobierno, es que es un gobierno que está... O sea, las malas políticas del gobierno son deliberadas. Son deliberadas. Porque lo que está buscando el sistema es precisamente destruir a la sociedad para reinar eternamente, exactamente como hizo Fidel Castro en Cuba. Entonces no se trata de analizar las políticas públicas, hay que simplemente entender cuál es el problema. Y por eso hay que cortarlo de raíz. Porque las políticas públicas van a ser siempre un desastre. Es decir, es imposible que esta gente gobierne para generar prosperidad, porque en el momento que se genere prosperidad, ellos se desestabilizan. La única forma que ellos tienen de mantener ese sistema criminal es esclavizando a la sociedad, y la única forma de esclavizar a la sociedad es privándola de todo aquello que nos hace fuertes como seres humanos. Entonces, todas las políticas públicas están dirigidas a debilitar al espíritu humano, a transformarlo en un espíritu completamente miserable, rodeado de basura, y por eso es que es deliberado que no recojan la basura en los barrios, en las urbanizaciones, que veamos el país cada vez más destruido, porque eso es lo que esa gente busca, no tienen en mente para nada la prosperidad y el crecimiento del país. Entonces la gente que está sufriendo, bueno, básicamente estamos todos siendo víctimas de esto, pero lamentablemente también hay un grupo reducido de personas que ha sido clientelista de toda esta situación, que han hecho inmensa fortuna a través de sus empresas de maletín o a través de las negociaciones con el régimen, y esos son los que quieren mantener el status quo, y dentro de ese universo hay muchos políticos también que se han montado en la chamba, que son clientelares también. Entonces, nos corresponde a la parte de la sociedad que no hemos sido todavía, digamos, envenenados por ese sistema, reaccionar. Ahora, si no reaccionamos rápido, definitivamente va a suceder lo que tú estás comentando, es decir, la decadencia va a ser a tal nivel
que va a llegar un punto en que no vamos a poder reaccionar. Es decir, cuando queramos reaccionar nos vamos a encontrar que no vamos a tener ninguna posibilidad de hacerlo. Juan Carlos, yo quiero volver al tema de los militares. Los militares ahora convertidos en activistas políticos ayudarán a Maduro a imponer por la fuerza un ajuste económico. Esos militares que están apoyando a Maduro son todos unos sinvergüenzas, como la gente que está en el gobierno. Yo creo que los sinvergüenzas en el fondo tienen todos rabos de paja, como este señor que acaban de agarrar en Aruba, tienen vínculos con narcotráfico, con guisos, con cualquier cantidad de porquería, y esos individuos en el fondo no tienen fuerza real. Es decir, la fuerza es totalmente aparente. En el momento en que se active esta fuerza social de la que estamos hablando, también le daremos la fuerza a los militares decentes, institucionales, que tienen la verdadera fuerza, que es la fuerza de la verdad, la fuerza espiritual para hacer lo correcto. En el momento en que eso se active, Arnaldo, no va a haber posibilidad del régimen de hacer nada al respecto. ¿Por qué los sectores populares no se incorporan a las protestas de calle? Porque tienen muy malos líderes, porque los líderes políticos actuales no han buscado que eso suceda, sino al contrario, establecen unas mesas de diálogo para seguir negociando prebendas con el régimen y neutralizar esa fuerza que existe en la calle, apagarla, decirles el camino no es la protesta, el camino no es la rebelión, el camino es que tú sigas agachando la cabeza, metiendo tu dedito en un tintero morado y dejar que esto algún día se va a solucionar, porque algún día vamos a conquistar el corazón de todo el mundo, algún día vamos a ser tanta gente que no nos van a poder hacer fraude. Ese es el discurso. Y mientras tanto ellos siguen capitalizando en la coyuntura. Entonces la gente ha sido arrimada a sus casas, ha sido arrimada a sus espacios y se les ha dicho, se quedan ahí. Porque si ustedes se rebelan, aquí lo que va a haber es un baño de sangre, una guerra civil y eso no lo quiere nadie. Entonces es una especie de chantaje. Entonces si existiesen los verdaderos líderes, los que le dicen al país, sí vale la pena salir a la calle, sí vale la pena luchar, sí vale la pena inclusive entregar la vida por estos valores, por la libertad, por rescatar a nuestro país y rescatar la decencia. Si esa inspiración estuviera en el escenario político, la gente reaccionaría, pero sin pensarlo dos veces. ¿Tú crees que en los próximos meses de nuevo se va a calentar la calle? Definitivamente sí, surge el liderazgo necesario para canalizar ese fuego de la calle de manera estratégica, organizada y hacia el objetivo correcto. Si surge ese liderazgo, si verdaderamente se puede cohesionar ese liderazgo, ten la seguridad que eso va a pasar. Pero no como esfuerzos aislados que se apagan muy rápidamente, sino como un esfuerzo mancomunado a nivel nacional, organizado, estratégico, que efectivamente permita que cuando se haga todo ese sacrificio humano en la calle, que se ha hecho ya, se haga de manera estratégica, de manera efectiva y competente para que se logre el objetivo. Y eso nada más se logra con organización. Para ustedes no tiene sentido, Juan Carlos, la propuesta de COPEI que propone un gobierno de unidad nacional y la propuesta de Voluntad Popular convocar a una constituyente. No, es un disparate. Es un disparate. La propuesta de unidad nacional que está planteando el sistema político es un sistema de cohabitación con el crimen y yo no estoy de acuerdo con cohabitar con criminales. Yo estoy de acuerdo con hacer justicia. Tú no puedes construir una sociedad decente sin hacer justicia. Tú no haces justicia, tú estás matando dos veces a la persona que fue asesinada por el gobierno. Tienes que hacer justicia. Entonces eso de cohabitar y dialogar con criminales, eso no va con nosotros. Aquí hay que hacer justicia y los criminales tienen que ir a donde les corresponde ir. Ok. Y en cuanto hagamos justicia porque tengo que hacer una pausa. Ok. El pasado jueves, Juan Carlos, se cumplieron 100 años del descubrimiento del pozo petrolero Sumaque 1. Al retorno de unos comerciales, nos vas a decir cuál es el balance de estos 100 años de explotación petrolera que tenemos en Venezuela. Nuevamente tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Juan Carlos Sosa Apurua, abogado y fundador del Movimiento por la Dignidad y Libertad de Venezuela.
Seguimos conversando con el doctor Juan Carlos Sosa Azpurua, abogado y editor de la revista Energizando Ideas. Juan Carlos, el pasado jueves 31 de julio se cumplieron 100 años del descubrimiento del pozo petrolero Sumaque 1. ¿Cuál es el balance una tragedia, de estos 100 años de explotación petrolera? Una tragedia. Pudiendo ser el productor de petróleo más importante del planeta, haber traído a las empresas más importantes del mundo a invertir en Venezuela, a generar círculos virtuosos, a generar empleo y riqueza, bueno, tenemos el petróleo enterrado, produciendo cada vez menos, cerrándole la puerta a todas las oportunidades y utilizando el petróleo como plataforma para el crimen, para el sistema delincuencial, para los guisos. Entonces es una tragedia, porque cuando tú tienes semejante riqueza, semejante potencial, tú tienes que activarlo hacia donde tiene que activarse. Venezuela podría ser la potencia de Latinoamérica, uno de los principales países del mundo, una de las economías emergentes más atractivas del planeta. ¿Y cuál es el balance? Bueno, todas las ciudades llenas de basura. Entonces no puede ser peor. Hemos dilapidado los recursos que nos dio la Providencia y las potencialidades que nos ha dado para nada. Entonces ha sido mediocre, ha sido un desperdicio completo de oportunidades, de enseñanzas que nos ha dado la historia, porque Venezuela a mediados del siglo pasado era el principal productor de petróleo del mundo, y por las malas políticas permitimos que se desarrollara el Medio Oriente y que surgieran competidores en todos los mercados, y hemos desaprovechado oportunidades de oro una y otra vez. Ahora, lo bueno es que esas oportunidades siguen allí, y son precisamente las que tenemos que sacar a flote nuevamente y ponerlas a trabajar por ese destino que nos dio la Providencia y al que le dimos la espalda. Entonces esos 100 años son básicamente 100 años de escuela, 100 años de aprendizaje, 100 años de enseñanzas de lo que funciona y lo que no funciona. Entonces con 100 años podemos hacer un balance nítido de eso que no funcionó para no repetirlo más nunca y activar lo que verdaderamente funciona para de aquí a los próximos 100 años transformar a Venezuela y hacerla la potencia que nos corresponde ser. ¿Qué opinas de la relación China-Venezuela? Es una relación que podría ser ganar-ganar, es una relación que podría ser muy positiva si estuviese llevada por un liderazgo acertado, por un liderazgo positivo. El problema es que esta gente que está en el poder, por las razones que hemos descrito, no tiene en mente utilizar esas alianzas de una manera positiva, sino para seguir fortaleciendo un sistema criminal. Ahora, con los chinos, con un gobierno legítimo y un gobierno que esté haciendo las políticas públicas correctas, se podrían hacer sinergias espectaculares para ampliar enormemente los mercados naturales de Venezuela, para potenciar entonces nuestro crecimiento económico de manera ilimitada, infinita, se podría decir. ¿A quién ha beneficiado el petroestado? Bueno, a los politiqueros que han hecho negocios puntuales con eso, a más nadie. El país lo ha destruido. Entonces, parte de la enseñanza de estos 100 años es que tenemos que modificar la relación Estado, petróleo y sociedad para darle el poder a la sociedad y dejar al Estado cumpliendo sus funciones elementales: seguridad nacional, administración de justicia, educación, algo de salud y, por supuesto, algo de infraestructura, y permitir entonces que fluyan las libertades para que vengan todas las inversiones del mundo a Venezuela a transformar a Venezuela en una potencia. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué la diversificación del petróleo no ha llegado a Venezuela? Bueno, por eso, porque hemos estado con un modelo completamente equivocado, donde se cierra la puerta al Estado de Derecho, donde no se puede hacer una contratación decente, donde no hay libertades, donde no hay posibilidades verdaderamente de materializar proyectos de envergadura, donde hay un riesgo enorme, hay muchísima criminalidad. Entonces todo eso atenta contra la seguridad de las inversiones. Y por supuesto el modelo. Si tú tienes un Estado que te interviene en cada uno de los negocios que se van a desarrollar, esos negocios están destinados al fracaso. Tú tienes que limitar al Estado sus funciones naturales y dejar entonces que todos estos negocios prosperen por la propia fuerza empresarial que los motiva. Si tú permites que eso suceda, ten la seguridad que el país se transforma en esa potencia de la que estamos hablando. ¿Estás de acuerdo con privatizar la industria petrolera? Estoy de acuerdo en desprivatizarla, porque ahorita la industria petrolera en Venezuela es la industria petrolera más privatizada del planeta. Pertenece a la decisión de un grupúsculo de personas y más nada. Cero transparencia, cero participación del país. Tú tienes que tener unos negocios petroleros que den verdaderamente participación pública. ¿Cómo es posible que la gente pueda ser accionista de una empresa transnacional de cualquier naturaleza
y de PDVSA tú no puedes ser parte de los proyectos, no puedes ser parte de los negocios, más tú mismo no puedes hacer una empresa petrolera. ¿Por qué? La idea es precisamente que cualquier individuo en Venezuela, cualquier venezolano pueda entrar en el mundo petrolero y beneficiarse directamente de él, de una manera virtuosa. Eso no es posible en Venezuela actualmente. Entonces, por eso que yo digo, está más privatizado que en ninguna parte del mundo. En la medida en que tú haces público la industria petrolera, tú permites que la participación de la gente se haga factible. Y para eso existen modelos que están comprobadamente exitosos en el mundo entero, que puedes aplicar en Venezuela y ten la seguridad que la fórmula, si se aplica correctamente, tiene como resultado la prosperidad y la riqueza del país. En este mes de agosto, Estados Unidos exportará petróleo después de 40 años. ¿Qué significa eso para Venezuela? Bueno, la pérdida de unos mercados extraordinarios. Significa que se nos ha puesto ahorita la vara más alta, porque Estados Unidos evidentemente es nuestro mercado natural. Todavía hay muchas oportunidades allí, pero efectivamente se están perdiendo, porque cada vez surgen más oportunidades en otras partes del mundo. Entonces no es que nosotros somos la mamá de Tarzán. Si nosotros no nos ponemos las pilas, simplemente somos totalmente relegados, porque el mundo efectivamente sigue caminando, sigue su curso. Entonces Estados Unidos, precisamente por la falta de respaldo de Venezuela, se ha visto en la necesidad de desarrollar una cantidad de reservas de petróleo costosísimas, con una tecnología sumamente compleja, para poder compensar las ausencias que le dan países con gran riqueza petrolera como Venezuela. Ya para finalizar, ¿cuándo lograremos la libertad de Venezuela? Cuando nos pongamos las pilas, cuando hagamos lo correcto, cuando creamos que es posible, nos organicemos y hagamos lo correcto. En ese momento, esa posibilidad se abre como un abanico espectacular, como un pavo real. ¿Tú eres optimista a pesar de que esta lucha es muy desigual? Soy muy optimista, pero mis esperanzas se fundamentan en la razón y no en los sueños quijotescos. O sea, yo pienso que si no hacemos lo que tenemos que hacer, perdemos el país, tan simple como eso. O sea, no va a ser la providencia ni va a ser la suerte. Tenemos que hacerlo nosotros. Entonces tenemos que ponernos en esa sintonía, organizarnos y hacer lo que hay que hacer. Gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado en la noche de hoy. Recuerden ustedes que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Me tengo que despedir hasta el próximo domingo a la misma hora, 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen una feliz noche.